Mi prometido robó $5,800 del fondo de mi boda para huir con su amigo. Mi prometido me mandó un mensaje a las 2:14 de la tarde del viernes de San Valentín: me llevo a Bill este fin de semana a la cabaña. Él me entiende mejor que tú. No me busques. Luego abrí la plataforma del banco en mi computadora portátil. Ahí estaba, documentado en números negros sobre fondo blanco. La noche anterior, a las 9:40, Alan había transferido $5,800 de nuestro fondo conjunto de la boda hacia una cuenta externa a nombre de Bill. 3 años de mis comisiones como analista de sistemas, desaparecidos en un clic mientras yo dormía. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que Alan usaba para financiar los caprichos de su amigo. Vacié la cuenta conjunta hasta dejarla en exactamente $12.50. Redacté un correo al dueño del apartamento rescindiendo el contrato de arrendamiento de $2,400 mensuales, conforme a la cláusula de rescisión. Llamé a un cerrajero. Y después, con la misma calma con la que cierro una hoja de cálculo al final del día, marqué el número de la oficina del alguacil del Condado Norte para reportar un fraude bancario en curso. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y suscríbete para más videos como este. Eso apenas era el comienzo. Mi nombre es Elena. Tengo 27 años, soy analista de sistemas, y durante casi 4 años creí que estaba construyendo algo sólido con un hombre llamado Alan. Nos conocimos en la oficina, nos comprometimos 2 años después, y planeamos casarnos el verano pasado. Cuando pospusimos la boda por la salud de nuestros padres, yo seguía ahorrando. Abrí una hoja de cálculo con el fondo de la boda, la revisaba cada lunes, y veía el número crecer con una satisfacción pequeña y concreta. En ese momento, tenía $18,400 guardados en certificados de depósito. Los había construido dólar a dólar desde mis comisiones, recortando donde podía, porque en mi cabeza eso era lo que hacía alguien responsable cuando quería un futuro real. Lo que no sabía es que Alan tenía una idea muy distinta de para qué servía ese dinero. Alan trabajaba de forma remota. Sus ingresos apenas cubrían sus gastos personales, así que yo terminaba pagando cerca del 70% de la vida cotidiana en nuestra casa de 2 habitaciones, la renta, los servicios, la comida, las salidas. Lo aceptaba. Éramos un equipo, me decía. En algún momento las cosas se nivelarían. El problema comenzó en mayo de 2020, cuando Bill, el mejor amigo de infancia de Alan, perdió su empleo y no pudo pagar el alquiler. Alan vino a mí con aquellos ojos que sabía usar demasiado bien. Elena, Bill no tiene a nadie. Su familia fue muy disfuncional. Solo serán 3 semanas mientras se estabiliza. Es como mi hermano, estuvo conmigo cuando perdí a mi hermano real a los 17 años. Por favor, dije que sí. Quería ser comprensiva. El ancla en tiempos difíciles. No supe que al abrir esa puerta, estaba abriendo todas las demás. Para agosto, Bill tenía un nuevo empleo con el mismo salario que el anterior. No hizo ningún esfuerzo por empacar. Se limitaba a dejar un par de cajas de cereal en la alacena o a pagar la mitad de la factura del internet, mientras consumía el espacio, la calefacción y la privacidad de nuestra casa como si fueran recursos naturales que simplemente existían para él. La cuarentena nos encerró a los 3 en unos pocos metros cuadrados. Yo intentaba liderar reuniones de trabajo desde la mesa de la cocina mientras el sonido de los videojuegos de Bill hacía vibrar la pared del cuarto contiguo. Le pedí a Alan que hablara con él. Alan me miró como si yo le hubiera pedido algo indecente. Está pasando por una depresión severa. No voy a quitarle su única vía de escape porque el sonido te molesta un poco. Guardé silencio. Esa fue la primera grieta. Semanas después abrí el refrigerador buscando el salmón que había comprado para mi dieta semanal. No estaba. Me asomé a la sala y vi a Bill comiéndoselo directamente de la bandeja de cristal, frente al televisor, con la misma comodidad con la que uno come lo propio. Miré a Alan. Él levantó las manos en un gesto de rendición silenciosa, esperando que yo, una vez más, pagara la paz de la casa. No dije nada. Pero esa noche anoté el costo del salmón en mi hoja de cálculo bajo una columna que titulé simplemente, Bill. La columna fue creciendo. El martes de Año Nuevo encontré un recibo arrugado de Costco en el fondo de la mochila de Alan. $420. El cargo estaba hecho con la tarjeta adicional que estaba a mi nombre. Al leer el papel, supe de que era antes de llegar a la segunda habitación. Allí estaba Bill, quitándole los plásticos a un monitor curvo de alta gama, tarareando una canción. Alan estaba recargado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Le mostré el recibo en el pasillo. Alan ni siquiera bajó la voz. Para eso trabajas tanto, ¿no? Para sostenernos. Bill necesita herramientas reales si quiere ahorrar para mudarse. Ponlo en tu tarjeta y deja de ser tan mezquina. Hubo un segundo exacto,
en el que la rabia me subió por la garganta hasta los dientes y casi dije todo lo que había callado en meses. Luego algo me lo impidió. Una duda punzante, pequeña, casi vergonzosa. ¿Soy yo la que no entiende lo que es la lealtad? ¿Estoy siendo irracional por un monitor? Me tragué el nudo. Empujé la rabia hacia abajo hasta que dejé de sentirla. Y me dije que en algún momento Alan lo vería solo. Me equivoqué con eso también. 2 semanas después, 3 cajas de Amazon aparecieron apiladas en el porche. El olor a cartón nuevo llenó el pasillo desde afuera. Revisé la etiqueta de envío. Los últimos 4 dígitos de nuestra tarjeta del fondo de la boda. Alan ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando entré a la sala. Bill ya estaba desempacando una chaqueta de cuero y un reloj inteligente, probándose la chaqueta frente al espejo como si fuera la cosa más natural del mundo. Alan, dije, sintiendo que la voz me temblaba por el esfuerzo de mantenerla plana. Esa tarjeta es exclusivamente para los proveedores de la boda. Alan se encogió de hombros. Me miró como se mira a alguien que está haciendo un berrinche sin motivo. No es un robo si somos una familia, Elena. El dinero va y viene. Bill necesita recuperar su autoestima después de la depresión. Bill se apoyó en el marco del comedor, sosteniendo una taza de mi café de especialidad, mirándome con una familiaridad que se sentía como una bofetada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en una sola cosa, no era una compañera. Era un cajero automático con pulso. El martes siguiente, mientras Alan salía a correr su ruta matutina, decidí enfrentar a Bill en la cocina. Puse mis hojas de cálculo sobre la cubierta de granito. Bill, llevas meses con tu empleo recuperado. Necesito saber la fecha exacta en que vas a mudarte. Bill dejó su taza lentamente en el fregadero. Esbozó una sonrisa seca, calculada. Tienes razón, Elena. Ya estoy buscando. Pero tú crees que controlas los números de esta casa y no tienes idea de lo que Alan me debe desde los 17 años. Antes de intentar correrme, pregúntale a tu prometido de dónde sale su lealtad. Lo dijo y salió de la cocina. No me explicó nada más. Esa frase quedó flotando en el aire como humo, y yo no supe qué hacer con ella. Me quedé sola frente a mis hojas de cálculo sobre la cubierta de granito. Los números estaban ahí, ordenados, objetivos. Pero la frase de Bill no era un número. Era una puerta entreabierta hacia algo que yo no quería mirar todavía. Guardé las hojas. Abrí el refrigerador. Lo cerré sin sacar nada. Y me dije, por última vez, que seguramente era una exageración. Esa misma noche, Alan apagó el televisor de un manotazo y se giró hacia mí. ¿Quién diablos te crees que eres para correr a Bill de mi propia casa? Lo hiciste sentir como basura. Esta casa la sostengo yo con mi salario, respondí. Las lágrimas de frustración llegaron solas. Bill está vaciando el fondo de mi futuro. Si tiene problemas de salud mental, que pague un terapeuta con su propio dinero. En ese momento la puerta de la segunda habitación se abrió de golpe. Bill salió al pasillo arrastrando una maleta de mano, con el rostro compuesto en una expresión de teatro barato, parte pánico, parte ultimátum. No puedo seguir tolerando este estrés, Alan. Tienes que decidir lo que quieres. Me voy. El efecto en Alan fue instantáneo. Entró en pánico. Intentó tomar a Bill del brazo, suplicó, pero Bill caminó hacia su coche, aceleró y desapareció, dejando todas sus demás pertenencias apiladas en nuestro armario. Alan se giró hacia mí, con los puños apretados. Eres una mujer egoísta y desalmada. Me largo. No me busques. Tomó sus llaves y desapareció en la oscuridad de la calle. Me quedé en medio de la sala vacía. No lloré por la relación. Lloré por la humillación de haberme convencido tantas veces de que mis límites eran mezquindad. Tomé mi computadora, un cambio de ropa y manejé 15 minutos hasta el apartamento de mi hermana mayor, Laura, de 30 años, donde vive con su hija pequeña. Laura me abrió la puerta sin decir nada. Me hizo pasar, puso agua a calentar y sacó 2 tazas del armario. Nos sentamos en su mesa de cocina con el silencio entre nosotras como algo conocido. La niña dormía. El único ruido era el vapor de la tetera. Tardé un buen rato en hablar. Cuando lo hice, no lo ordené, lo solté en pedazos, sin cronología, sin sentido narrativo. El monitor, el salmón, las cajas de Amazon, el fondo de la boda, el mensaje de las 2:14, las cuentas, el cerrajero, y la llamada al alguacil que aún no había terminado de procesar. Laura escuchó todo. No me interrumpió ni una vez. Cuando por fin levanté la vista, vi que ella no me miraba con lástima. Me miraba con algo más difícil de sostener, reconocimiento puro. Siempre supiste que algo estaba mal, dijo, en voz baja, sin dramatismo, como quien dice algo que lleva tiempo siendo verdad. Eso también fue tuyo. No respondí. Puse las manos alrededor de la taza y me quedé así, quieta.
Sentí que algo muy tenso se soltaba en algún lugar del pecho que yo ni sabía que tenía apretado. Una presión que llevaba tanto tiempo ahí que había dejado de sentirla, como uno deja de sentir el peso de algo que carga todos los días. Esa noche dormí en el sofá de Laura, y fue la primera vez en meses que no me desperté revisando mentalmente cuánto dinero había salido de mi cuenta. A la mañana siguiente, decidí volver a la casa para alimentar a mi gatita. El auto de Alan no estaba. La casa olía a ese silencio particular que tienen los lugares cuando alguien se ha ido con prisa. Fue entonces cuando sonó el teléfono. La madre de Alan, una mujer de 56 años, conservadora, que siempre desaprobó que viviéramos juntos sin estar casados. Elena, estoy muy preocupada, dijo su voz por el auricular. Alan me llamó anoche, muy alterado. Dijo que tuvieron una ruptura y que se iba a aislar este fin de semana a nuestra cabaña en el bosque. La señal allá arriba es inexistente y olvidé darle las instrucciones para la calefacción. ¿Sabes algo de él? ¿Se fue solo, señora? Pregunté. No. Me dijo que Bill lo acompañaba para ayudarlo a despejar la mente. Corté la llamada. La frase de Bill en la cocina regresó como un relámpago. No tienes idea de lo que Alan me debe desde los 17 años. Abrí la plataforma del banco en mi computadora portátil. Ahí estaba el golpe de gracia. La noche anterior, a las 9:40, Alan había autorizado una transferencia de $5,800 desde nuestro fondo de la boda hacia una cuenta a nombre de Bill que yo nunca había visto. $5,800 de mis 18,400. Más de 3 años de comisiones guardadas semana a semana, transferidos mientras yo dormía, para financiar una escapada romántica de San Valentín con el hombre que vivía de gratis en mi casa. La tristeza se evaporó. La reemplazó algo frío y absolutamente claro. Abrí 3 pestañas en el navegador de incógnito. Liquidé los certificados de depósito asumiendo la penalidad. Desvinculé la cuenta conjunta de cualquier opción de sobregiro. Transferí cada dólar restante a un fondo fiduciario recién creado a mi nombre, blindado con doble autenticación. Dejé la cuenta compartida en $12.50. Cancelé la tarjeta de crédito adicional que Alan usaba para los gastos de Bill, efectivo de inmediato. Redacté el correo al dueño del apartamento. Estimado señor, de acuerdo con la cláusula de rescisión del contrato, retiro mi firma del arrendamiento de $2,400 mensuales. Las llaves serán entregadas al mediodía del lunes. Llamé al cerrajero. El hombre llegó en 40 minutos. Cuando el cerrojo nuevo giró por primera vez, sentí un clic pequeño en algún lugar del pecho, como la puerta de una caja fuerte cerrándose sobre algo que me pertenecía. Y entonces tomé el teléfono y llamé a la oficina del alguacil del Condado Norte. Oficial, mi nombre es Elena, dije, con los pulmones en un ritmo clínico y controlado. Estoy reportando un fraude bancario en curso. Mi prometido realizó una transferencia no autorizada de $5,800 del fondo conjunto de nuestra boda hacia una cuenta de terceros a las 9:40 de la noche de ayer. En este momento, los implicados se encuentran en la cabaña privada del kilómetro 42 de la ruta suburbana, propiedad de la familia del señor. Puedo proporcionar la ubicación exacta. Solicito una unidad de patrulla para verificación y retención. A las 11 de la noche de ese viernes de San Valentín, la nieve que rodeaba la cabaña se iluminó de rojo y azul. 2 patrullas del condado bloquearon el acceso al porche. Según me informaron después, el oficial a cargo golpeó el cristal de la cabaña con su linterna. Adentro, frente a la chimenea encendida, Alan y Bill fueron sorprendidos en una situación que ninguno de los dos supo explicar con claridad. La voz del oficial amplificada por el radio cortó la oscuridad del bosque. Señores, salgan del inmueble con las manos visibles. Hay un reporte formal de fraude financiero activo vinculado a esta propiedad. Alan fue sometido a 3 horas de interrogatorio en la comisaría rural. Para que el caso no pasara a la fiscalía de inmediato, tuvieron que despertar a su madre de madrugada para que interviniera por teléfono, exponiéndose ante toda la familia a preguntas que no supo cómo responder. Después me enteré de que la madre pasó esa noche llorando en su sala, sin entender del todo qué había estado pasando bajo el techo de su cabaña, preguntándole a su cuñada cosas que nadie le respondió con claridad. Yo, mientras tanto, estaba sentada en mi cocina con una taza de té que se fue enfriando sin que la tocara. Tenía la computadora abierta en la hoja de cálculo. La columna, Bill, sumaba más de $2,300 entre el monitor, el mercado, las facturas de electricidad de los meses de cuarentena y los cargos sueltos que nunca había podido probar del todo. Lo miré durante un buen rato. Luego lo cerré. Abrí el fondo fiduciario nuevo, vi el número, y por primera vez en meses sentí que mis dígitos eran míos. El sábado por la mañana, cuando los liberaron bajo apercibimiento, mi teléfono sonó. Era Alan. Su voz estaba destrozada. ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto? Somos pareja.
Solo vinimos aquí a desahogarnos. Volveré el lunes para que hablemos como personas civilizadas y resolvamos esto. No hay nada que hablar, Alan, respondí. Tus prendas, el monitor y las cajas de Amazon de Bill están en bolsas de basura en el porche. La cerradura fue cambiada ayer. El dueño del apartamento ya tiene mi rescisión firmada. Quédate con Bill. A partir de este momento vas a tener que aprender a pagar tu propia vida. Colgué antes de que pudiera responder. Entre el sábado y el domingo recibí 23 llamadas perdidas de su número. No contesté ninguna. El domingo por la noche llegó un mensaje de texto que decía, por favor, solo habla conmigo. Lo leí, lo cerré, y apagué la pantalla. El lunes al mediodía, el auto de Alan frenó frente a la entrada. Bill bajó del asiento del copiloto con la mirada clavada en el asfalto. Agarró sus cajas en silencio y se cerró en el coche sin pronunciar una palabra, sin contacto visual conmigo, sin ningún gesto. Solo desapareció como había llegado, ocupando el espacio de otros y saliendo cuando ya no era útil. Alan entró solo a la sala. Yo lo esperaba de pie junto a la mesa del comedor, con mi computadora abierta en la hoja de cálculo. Tenía el rostro hinchado, las ojeras marcadas. Cerró la puerta y colapsó. Elena, por favor, te lo suplico. Es verdad, dijo, con la voz completamente rota. Bill y yo, desde los 17 años. Cuando él volvió, yo no supe parar, pero te amo a ti. Dame una oportunidad. No sentí lástima. Miré la pantalla. Los números verdes y rojos que representaban 4 años de mi esfuerzo. La columna, Bill, seguía ahí, abierta, con la suma al fondo. Nunca la había borrado. Había algo en eso que me pareció justo, que él pudiera ver exactamente lo que había costado. Me di cuenta de algo, Alan, dije, y cerré la laptop de golpe. Nunca estuve construyendo una vida con una pareja. Estaba financiando la fachada detrás de la que escondías tu cobardía. Ustedes dos necesitaban mi sueldo, mi casa y mi estabilidad para no tener que mirarse de frente. No voy a gastar el resto de mis días siendo la billetera gratis del secreto de otro hombre. Se acabó. Alan gritó. Se lanzó hacia adelante intentando tomar mis manos. Antes de que pudiera tocarme, la puerta principal se abrió con fuerza. Laura entró a la sala con un termo de café en una mano y una carpeta legal en la otra. Dio 3 zancadas y se colocó entre Alan y yo. Dejó caer la carpeta sobre la mesa de cristal con un golpe seco. Lo miró fijamente. Aquí está la notificación de desalojo. 40 minutos para cargar lo que te queda al coche. Si no sales solo, el siguiente en llegar va a tener placa. Alan retrocedió. Me miró por última vez. Cuando vio que mi cara era una pared, recogió lo que le quedaba de dignidad del suelo y salió arrastrando los pies. El sonido de la puerta al cerrarse fue el sonido más limpio que había escuchado en años. Han pasado varios meses desde esa noche. Hoy vivo en mi propio apartamento. Es más pequeño que la casa que compartía con Alan, y eso no me importa en absoluto. Mi gatita duerme en el sillón junto a la ventana. Tengo mi hoja de cálculo abierta cada lunes, igual que siempre, pero ahora la columna que crece es la mía. No hay columna, Bill. No hay tarjeta adicional. No hay transferencias que explicar. Hay mañanas en las que la traición todavía duele, en las que recuerdo cuánto tiempo aguanté cosas que nunca debí aguantar, en las que quisiera poder preguntarle a la Elena de hace 2 años, ¿por qué tardaste tanto? El lunes siguiente al desalojo, abrí mi hoja de cálculo como siempre. Borré la columna, Bill. Tardé menos de 2 segundos. Y me pregunté cuánto tiempo había estado esperando hacer eso. No tengo una respuesta limpia para eso. Solo sé que en algún momento dejé de convencerme de que aguantar era lo mismo que querer, que mis límites no eran mezquindad, que financiar la vida de otro a costa de la tuya propia no es amor, es un contrato que nadie firmó en voz alta pero que alguien siempre paga. No destruí nada. Solo dejé de pagar para que la mentira siguiera de pie. Y si me estás leyendo ahora mismo, y tú también has sido la persona fuerte, la responsable, la que hace las hojas de cálculo y paga sin que nadie le pregunte si puede, mientras otros simplemente toman, déjame decirte lo que a mí me costó casi $6,000 aprender. No eres su red de seguridad. No eres su banco. No eres su plan B. Eres tú. Y eso vale más que cualquier cuenta que hayas financiado.